Antes de convertirse en una de las voces más queridas de Colombia, antes de llenar escenarios, de recibir premios internacionales y de hacer que el vallenato cruzara fronteras, Carlos Vives fue simplemente un niño del Caribe. Su nombre completo es Carlos Alberto Vives Restrepo. Nacido el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, una ciudad bañada por el mar, la brisa caliente, las historias populares y esa mezcla de alegría y nostalgia que más tarde aparecería en muchas de sus canciones. Santa Marta no fue solo el lugar donde nació, fue el primer paisaje emocional de su vida. Allí creció rodeado de sonidos que no necesitaban explicación. Acordeones, voces callejeras, fiestas familiares, conversaciones en las esquinas, relatos de pescadores, montañas al fondo y una cultura que parecía cantar incluso en los días más difíciles. Ese ambiente formó algo esencial en su personalidad: la conexión con la raíz. Carlos Vives no nació mirando hacia la fama, nació mirando hacia su tierra. Durante sus primeros años, su carácter se fue moldeando entre la espontaneidad caribeña y una sensibilidad especial para observar a las personas. Quienes han seguido su trayectoria saben que Vives no construyó su imagen únicamente sobre la voz o el ritmo. Su magnetismo siempre estuvo en su forma de contar. En él había algo de cantante, pero también algo de actor, de narrador, de hombre que escucha antes de transformar una historia en canción. Cuando todavía era joven, su familia se trasladó a Bogotá. Ese cambio fue decisivo. Pasar de Santa Marta a la capital significó dejar atrás el calor íntimo del Caribe para enfrentarse a una ciudad más fría, más grande, más competitiva y más urbana. Allí, Carlos descubrió otros sonidos, otras formas de vida y otra manera de soñar. Bogotá le abrió las puertas al rock, a la televisión, a la actuación y a un mundo artístico mucho más amplio. Pero ese traslado también creó una tensión que lo acompañaría durante toda su vida: la distancia entre el origen y la ambición. Por un lado, estaba el muchacho Samario que llevaba el Caribe en la memoria. Por otro, el joven que quería abrirse paso en una industria exigente, donde el talento no siempre era suficiente. Esa tensión, con los años, se convertiría en una de sus grandes fortalezas. Carlos Vives aprendió a ser moderno sin abandonar lo tradicional. Su juventud estuvo marcada por la búsqueda. No apareció de un día para otro como una estrella fabricada. Tuvo que pasar por etapas de aprendizaje, por intentos, por dudas y por momentos en los que todavía no estaba claro cuál sería su lugar definitivo. Estudió, actuó, cantó. Probó distintos caminos y, como muchos artistas, tuvo que construir su identidad antes de que el público pudiera reconocerla. En sus primeros pasos, Carlos Vives mostraba una personalidad inquieta. No era un artista que pudiera quedarse quieto dentro de una sola etiqueta. Tenía el impulso del escenario, pero también la curiosidad del investigador cultural. Le interesaba la música popular, pero también la televisión. Le atraía la tradición, pero no quería repetirla de manera antigua. Esa mezcla fue, desde el principio, su sello. Detrás de su sonrisa luminosa, esa que con los años se convertiría en parte de su imagen pública, había un joven con una pregunta profunda: ¿cómo llevar la música de su tierra al mundo sin traicionarla? Esa pregunta definiría no solo su carrera, sino también su vida personal. Porque el hombre que más tarde sería visto como símbolo de alegría, también tendría que enfrentar una realidad menos visible. La fama exige, la familia espera, el amor necesita tiempo y el éxito, muchas veces, cobra en silencio. Por eso, para entender el título de esta historia, tras la sonrisa perfecta de Carlos Vives, hay que empezar aquí, en el origen. La sonrisa no nació como una máscara de celebridad. Nació como una forma caribeña de resistir, como una manera de convertir el cansancio en música, la nostalgia en ritmo y las heridas privadas en una imagen pública de esperanza. Carlos Vives se formó entre dos mundos: el mundo íntimo de la familia y el mundo abierto del espectáculo. Esa dualidad sería la clave de su vida. En el escenario proyectaría energía, alegría y cercanía. En la casa, tendría que aprender a ser esposo, padre,
compañero y hombre vulnerable. Y justamente allí, lejos de las luces, comenzarían los secretos más humanos de su historia. La carrera de Carlos Vives no puede explicarse como una simple sucesión de canciones exitosas. Es más bien la historia de una transformación cultural. Antes de ser reconocido internacionalmente como uno de los grandes renovadores de la música colombiana, Vives pasó por la televisión, por las telenovelas y por una etapa musical en la que todavía buscaba su voz definitiva. En los años 80, el público colombiano empezó a reconocerlo como actor. Su carisma frente a las cámaras era evidente. Tenía naturalidad, frescura y una capacidad especial para conectar con la audiencia. Pero el punto que marcaría un antes y un después llegó con su interpretación de Rafael Escalona, el legendario compositor vallenato. Ese proyecto no solo lo acercó a una figura clave de la música colombiana, también le permitió reencontrarse con una parte profunda de su propia identidad. A partir de allí, Carlos Vives entendió que el vallenato no debía permanecer encerrado en una imagen folclórica del pasado. Podía dialogar con el pop, con el rock, con sonidos modernos y con nuevas generaciones. Ese fue su gran riesgo y también su gran victoria. Cuando muchos veían la tradición como algo intocable, él la vio como una semilla viva. Con clásicos de la provincia, Vives no solo lanzó un álbum, abrió una puerta. La música colombiana empezó a sonar distinta en los oídos del mundo. El acordeón, la caja y la guacharaca ya no aparecían como elementos regionales, sino como una fuerza capaz de conquistar radios, escenarios internacionales y públicos jóvenes. Canciones como La Gota Fría se convirtieron en himnos, no solo por su ritmo, sino porque representaban una reconciliación entre el orgullo nacional y la modernidad. Luego llegarían temas que consolidaron su lugar en la memoria colectiva. La Tierra del Olvido, Pameit, Fruta Fresca, Déjame Entrar, Volví a Nacer, Bailar Contigo, y colaboraciones que ampliaron aún más su alcance, como La Bicicleta junto a Shakira. Cada canción parecía reforzar una imagen. Carlos Vives era el hombre que sonreía mientras Colombia cantaba con él. Pero justamente ahí comienza la primera gran lectura del título, Tras la sonrisa perfecta. ¿Qué significa esa sonrisa? Para el público, puede representar alegría, optimismo y cercanía. Para la industria, representa una marca poderosa. Para sus seguidores, es la prueba de que Carlos Vives parece vivir en permanente celebración. Sin embargo, detrás de esa sonrisa también existe el precio del éxito. El éxito exige presencia constante. Exige giras, entrevistas, grabaciones, ensayos, reuniones, viajes, decisiones comerciales, presión creativa y una imagen que debe mantenerse limpia incluso cuando la vida personal atraviesa cansancio, tensiones o pérdidas. El artista se convierte en patrimonio emocional del público. Todos quieren verlo feliz. Todos esperan que cante con energía. Todos desean que aparezca sonriente. Pero pocos se preguntan qué ocurre cuando se apagan las luces. Carlos Vives alcanzó una fama que trascendió la música. Se convirtió en embajador cultural de Colombia, en símbolo del Caribe, en defensor de las raíces y en figura respetada por varias generaciones. Su carrera recibió premios importantes, reconocimientos de la industria y homenajes que confirmaron su influencia. Sin embargo, cuanto más crece una figura pública, más difícil se vuelve separar al artista del hombre. La fama también transforma la vida matrimonial. Un esposo famoso no pertenece solo a su casa. Pertenece, de alguna manera, al público. Su agenda rara vez es normal. Sus ausencias no siempre pueden explicarse con una frase sencilla. Su tiempo se divide entre la familia, la música, las empresas, los compromisos sociales y los proyectos culturales. Y cuando el artista es tan creativo como Vives, la mente tampoco descansa fácilmente. En ese sentido, la sonrisa perfecta puede leerse como una construcción pública. No necesariamente falsa, pero sí incompleta. Carlos Vives ha construido una imagen de alegría auténtica. Pero la autenticidad no elimina la dificultad.
Al contrario, muchas veces, quienes transmiten más luz son también quienes han aprendido a cargar sus sombras sin mostrarlas demasiado. Su carrera, vista desde fuera, parece una fiesta permanente, pero vista desde dentro, también es una vida de sacrificios. Cada gira implica despedidas. Cada proyecto importante requiere energía que se resta al descanso. Cada éxito aumenta las expectativas del siguiente. Y cada aplauso, aunque hermoso, puede convertirse en una presión silenciosa. Por eso, el inicio del título funciona como una promesa narrativa. Vamos a mirar más allá del brillo. No para destruir la imagen de Carlos Vives, sino para humanizarla. Porque la verdadera historia no está solamente en los premios, las canciones o las ovaciones. Está en cómo un hombre que hizo bailar a millones tuvo que aprender a sostener una vida familiar bajo la mirada de todos. Cuando Carlos Vives no está en el escenario, la imagen cambia. Ya no es el artista que saluda a multitudes ni el cantante que convierte un concierto en una celebración colectiva. En la intimidad, aparece otro hombre, el padre, el esposo, el compañero que vuelve a casa con ideas, cansancio, proyectos y silencios. La vida amorosa de Carlos Vives ha estado ligada, inevitablemente, a su condición de figura pública. Antes de su vida actual junto a Claudia Elena Vázquez, su nombre ya había sido seguido por la prensa y por el público. Pero fue con Claudia cuando se consolidó una etapa de estabilidad, familia y sociedad emocional. Ella no apareció simplemente como la esposa del cantante. Con el tiempo, se convirtió en una presencia fundamental dentro de su universo personal y profesional. Claudia Elena Vázquez, ex reina de belleza colombiana, llegó a la vida de Carlos en un momento en el que él ya conocía la fama, sus beneficios y sus heridas. La relación entre ambos fue observada con curiosidad desde el principio. Para muchos, representaban una pareja luminosa. Él, el artista que había llevado la alegría colombiana al mundo. Ella, una mujer elegante, serena, capaz de acompañarlo no solo en alfombras rojas, sino también en decisiones importantes. Con el tiempo formaron una familia. Carlos ya era padre de hijos mayores, y junto a Claudia construyó una nueva etapa familiar con Pedro y Elena. Esa realidad hizo que su matrimonio no fuera una historia sencilla de dos personas que se aman, y nada más. Era una familia extendida, una estructura emocional con diferentes edades, historias previas, responsabilidades y sensibilidades. Los secretos de la vida matrimonial no siempre son escándalos. A veces son retos cotidianos que nadie ve. Integrar una familia, proteger a los hijos de la exposición pública, acompañar a un artista en giras, mantener viva la pareja mientras el trabajo invade la casa, lidiar con rumores y sostener una imagen armoniosa ante millones de ojos son desafíos profundos. En entrevistas públicas, Claudia ha dejado ver que su relación con Carlos tiene una dimensión de compañerismo muy fuerte. No se trata solo de romanticismo, sino de alianza. Ella ha estado cerca de sus proyectos, de sus ideas y de ese universo creativo que Carlos expande constantemente. Pero esa misma creatividad, admirada por todos, también puede ser un reto dentro del hogar. Vivir con una persona que imagina, propone, sueña y trabaja sin pausa puede ser fascinante, pero también agotador. Ese es uno de los puntos más humanos de esta historia. El artista que para el público parece mágico, en casa también puede ser intenso. La genialidad no siempre te llega ordenada. Las ideas aparecen a cualquier hora. Las conversaciones se convierten en debates. Los proyectos familiares se mezclan con empresas, música, cultura, fundaciones y compromisos. La casa de un creador no siempre es un refugio silencioso. A veces es otro laboratorio. Por eso, cuando el título habla de desafíos ocultos, no necesita inventar una tragedia para ser poderoso. El verdadero desafío está en la permanencia. Amar durante años a una figura tan pública exige paciencia. Ya sí a ciencia, madurez y una capacidad enorme para distinguir entre el hombre real y el personaje que el mundo consume. También existe el peso del rumor.
En la vida de las celebridades, cualquier gesto puede convertirse en interpretación. Una ausencia, una fotografía, una frase, una mirada seria o una decisión familiar pueden alimentar comentarios. Para una pareja como Carlos y Claudia, las redes sociales no son solo un espacio de apoyo, también pueden ser una fuente de ruido. Y el ruido, cuando entra en una relación, obliga a la pareja a protegerse. En ese punto, la vida matrimonial de Carlos Vives revela una contradicción interesante. Su música está llena de apertura, fiesta y comunidad, pero su matrimonio necesita límites. El público quiere saberlo todo. La familia necesita guardar algo. El artista entrega canciones, entrevistas y emociones. El esposo debe reservar una parte de sí para los suyos. Ese equilibrio no es fácil. La sonrisa perfecta de Carlos Vives, entonces, no oculta necesariamente una caída. Oculta esfuerzo. Oculta cansancio. Oculta conversaciones difíciles. Oculta el trabajo diario de sostener una familia bajo una fama que nunca descansa. El objetivo del título es atraer al espectador hacia esa zona menos visible. No para acusar, sino para revelar que incluso las parejas admiradas enfrentan tensiones reales. La pregunta central no es si Carlos Vives y Claudia Elena han vivido momentos difíciles. Toda pareja larga los vive. La pregunta verdadera es, ¿cómo han logrado atravesarlo sin permitir que la presión pública destruya el vínculo? Y allí aparece una respuesta poderosa. Su relación parece haberse construido no sobre la perfección, sino sobre la complicidad. Carlos ha proyectado durante décadas la imagen de un hombre alegre, cercano y profundamente colombiano. Claudia, por su parte, ha sido descrita como una compañera que comprende sus sueños y participa en su mundo. Pero comprender no significa no sufrir. Acompañar no significa no cansarse. Amar a un artista también implica aceptar que su vocación muchas veces reclama una parte enorme de su tiempo, su mente y su energía. En la vida privada, Carlos Vives parece buscar lo mismo que canta: pertenencia. Quiere volver a la tierra, a la familia, al origen. Pero la fama lo empuja constantemente hacia afuera. Ese tirón entre el hogar y el mundo es quizá el mayor conflicto emocional de su historia matrimonial. No es una guerra visible, no es un escándalo de portada, es una tensión silenciosa, repetida, humana. Por eso el capítulo íntimo de esta historia no debe leerse como una caída del mito, sino como su parte más honesta. Carlos Vives no es solo el hombre que sonríe en los escenarios. Es también alguien que ha tenido que aprender a ser esposo dentro de una vida extraordinaria. Y Claudia no es solo la mujer que aparece a su lado. Es una figura que ha sostenido, debatido, acompañado y protegido una historia que el público apenas ve desde lejos. Después de recorrer su infancia, su carrera y su vida familiar, la pregunta final es inevitable. ¿Cuál es la verdad detrás del título, tras la sonrisa perfecta de Carlos Vives? Los secretos y desafíos ocultos de su vida matrimonial. La verdad no apunta a un escándalo oscuro ni a una revelación destructiva. La verdad es más sutil y, precisamente por eso, más interesante. Detrás de la sonrisa perfecta de Carlos Vives, hay una vida matrimonial que ha tenido que convivir con tres fuerzas enormes: la fama, la creatividad y la exposición pública. La fama convierte el amor en espectáculo. Cuando una pareja es admirada, muchas personas dejan de verla como una relación real y comienzan a verla como un símbolo. Carlos y Claudia han sido percibidos por muchos seguidores como una pareja estable, elegante y profundamente unida. Esa imagen inspira cariño, pero también crea presión. Nadie quiere ver grietas en una historia que parece bonita. Nadie quiere imaginar discusiones en una casa que desde fuera luce armoniosa. Pero toda relación verdadera tiene momentos de ajuste. La creatividad, por otro lado, es una bendición y una prueba. Carlos Vives no es un artista de rutina. Su carrera se ha construido sobre ideas, mezclas, proyectos culturales, iniciativas sociales y una necesidad constante de crear. Esa energía ha sido clave para su éxito. Pero dentro del matrimonio puede exigir mucho.
Una pareja no solo convive con el hombre, también convive con sus sueños, sus obsesiones, sus horarios imposibles y sus preocupaciones. La exposición pública completa el tercer desafío. En una época dominada por redes sociales, comentarios rápidos y rumores, la vida privada se vuelve frágil. Cualquier pareja famosa debe decidir cuánto mostrar y cuánto callar. Y en ese silencio aparecen los secretos que el público imagina. Pero muchas veces, esos secretos no son traiciones ni rupturas. Son pactos privados, conversaciones familiares, formas de proteger a los hijos y decisiones tomadas lejos de las cámaras. La reacción del público ante Carlos Vives suele estar marcada por el afecto. Para millones de personas, él representa alegría, identidad colombiana y nostalgia positiva. Sus canciones forman parte de bodas, viajes, fiestas, recuerdos familiares y momentos de celebración. Por eso, cuando se habla de su vida matrimonial, la audiencia no solo siente curiosidad, también siente una especie de protección emocional hacia él. El público quiere creer en Carlos Vives porque su música ha acompañado momentos felices. Pero justamente ahí está el punto más fuerte de esta historia. Incluso quienes representan felicidad también enfrentan dificultades. Incluso quienes cantan al amor deben aprender a sostenerlo. Incluso quienes sonríen ante miles de personas pueden llegar a casa con cansancio, dudas o necesidad de silencio. La figura de Claudia Elena Vázquez también genera interés porque no aparece como un personaje secundario. En la narrativa pública de Carlos Vives, ella representa equilibrio, compañía y estructura. Su presencia ayuda a comprender que detrás de un gran artista suele existir una red emocional que no siempre recibe el mismo aplauso. La esposa, la familia, los hijos y el hogar forman parte de una historia que el escenario no muestra completamente. Invita a mirar más allá de la imagen perfecta. Pero la resolución no destruye el mito. Lo vuelve más humano. Carlos Vives no necesita ser presentado como un hombre sin problemas para seguir siendo admirado. Al contrario, su historia gana fuerza cuando entendemos que la alegría que transmite no es ingenua. Es una alegría trabajada, defendida y sostenida a pesar de los desafíos. Los secretos de su vida matrimonial parecen estar menos en lo que se oculta por vergüenza y más en lo que se protege por amor. La familia protege sus conversaciones. La pareja protege sus acuerdos. Los padres protegen a sus hijos. Y el artista protege esa parte íntima que no puede entregarse al público, porque si todo se expone, algo esencial se pierde. Carlos Vives ha construido una carrera sobre la raíz, la memoria y la celebración. Su matrimonio, visto desde esta perspectiva, parece moverse sobre esos mismos pilares. Recordar de dónde viene, sostener lo que ama y celebrar incluso cuando la vida no es perfecta. La sonrisa, entonces, no es una mentira, es una elección. Y quizá ahí esté la verdadera respuesta que los espectadores esperan al final. Detrás de la sonrisa perfecta no hay una vida sin heridas, sino un hombre que ha aprendido a transformar la presión en música, la rutina en proyecto, la familia en refugio y el amor en una forma de resistencia. Por eso, cuando Carlos Vives aparece sonriente ante las cámaras, el público ve al artista. Pero detrás de esa imagen está el esposo que negocia tiempos, el padre que vuelve a casa, el creador que no deja de imaginar y el hombre que, como todos, ha tenido que descubrir que el amor no se sostiene solo con canciones bonitas. Se sostiene con paciencia, con diálogo, con renuncias y con la decisión diaria de seguir caminando juntos. Esa es la verdad detrás del título. No una caída, no una traición, no una máscara rota, sino la historia de una sonrisa que ha sobrevivido al peso de la fama y de un matrimonio que, lejos del ruido, ha tenido que aprender a proteger su propio ritmo.